Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a dar el tema sobre los conceptos de derecho en Roma. Como ustedes podrán observar, ya en Roma, ¿verdad?, comienzan ellos a crear los nuevos conceptos de derecho. Entonces, el objetivo de este tema es que el educando conozca todo lo relativo a los conceptos de derecho durante el Imperio Romano. Dentro de estos conceptos nos encontramos con el ius y el fas. Como una consecuencia lógica de la vida en sociedad, nace la necesidad de crear normas que regulan la convivencia. Esto es, reglas de conducta que hagan posible la vida en común. En este sentido, sumamente amplio, se entiende por derecho ius al conjunto de reglas que rigen las relaciones de los hombres dentro de la sociedad. Era el derecho. Los romanos dispusieron de términos distintos para designar las normas que consideraban de procedencia divina, porque ellos también creían en lo que era la parte natural, la parte divina, el derecho de la gente. Entonces, vemos aquí y aquellas que concebían como propiamente de origen humano. Así, para designar, las primeras utilizaban el término de fas, ¿no?, mientras que para las segundas reservaban el término de ius. El fas se refería a las cosas divinas y el ius se refería al derecho humano. Entonces, el fas es sagrado, emanado de la divinidad. Esto era la ley divina, ellos lo conocían como ley divina, mientras que el ius es la obra de lo humano, el derecho elaborado por el hombre, la ley humana. Entonces, el término ius se utiliza tanto para referirse al conjunto de normas que en un momento determinado regulan la conducta de un pueblo, o sea, el derecho objetivo, como para aludir al facultamiento de conductas que la norma puede otorgar a un sujeto, el derecho subjetivo. En el primer caso, por ejemplo, el ius romanum; en el segundo caso, ius utendi, que es el derecho o facultad que una persona tiene para usar alguna cosa. Iustitia. El término ius podemos derivar el mismo término de justitia, a la que Ulpiano define como la voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo. Eso era para Ulpiano lo que significaba justitia, dar a cada quien lo suyo. El precepta iuris, de la idea que entrañan los dos conceptos que estamos analizando, derivan los romanos lo que conocen con el nombre de precepto jurídico, que en forma muy general expresan los deberes que el derecho objetivo impone siempre a los seres humanos. Estos preceptos jurídicos los reducían ellos a tres aspectos, que era vivir honestamente, ¿verdad?, no dañar a otro y dar a cada quien lo suyo. Entonces, partiendo de esas tres concepciones, ellos así es como regulaban también las conductas del romano dentro de la sociedad. Entonces, era el conocimiento que tenían y actividad que realizaban los especialistas del derecho, cuyas respuestas a cuestiones prácticas integraron esa fuente formal del derecho. Es decir, las personas llegaban con los problemas donde los magistrados, donde el pretor, y entonces ellos daban respuestas y daban soluciones a los problemas, que es la jurisprudencia a través de la cual lograron la creación de la ciencia jurídica. Entonces ellos ya vienen, se da con Justiniano, ¿verdad? Recuerden que Justiniano, el emperador Justiniano hizo una gran creación y un gran aporte al derecho. Y entonces con las instituciones de Justiniano, ellos ya califican el derecho en derecho público y derecho privado. Y este a su vez consta de tres partes, que eran los preceptos de derecho natural, los del derecho de gente y los del derecho civil. El derecho público y el derecho privado. El derecho público, según afirma el mismo pasaje,
pues trata del gobierno de los romanos, mientras el privado se refiere a la utilidad de los particulares. Estamos frente a esas figuras jurídicas que hoy en la actualidad nosotros conservamos, lo que es el derecho público que se refiere al Estado y lo que es el derecho privado que se refiere a las relaciones entre los particulares y entre los particulares y el Estado. El derecho público se refería entonces, por lo tanto, a la organización y funciones del Estado, a sus relaciones con los particulares y a las que puede mantener con otros estados. También forma parte del derecho público el ius sacrum, vinculado al culto. El derecho de gente era el conjunto de reglas aplicables a todos los pueblos, sin distinción de nacionalidad, aunque se asemeja a la idea del derecho natural. No hay que confundirlo, ya que nos encontramos con determinadas instituciones, como por ejemplo la de la esclavitud, plenamente rechazada por el derecho natural y que sin embargo es aceptada por el derecho de gente en todos los pueblos de la antigüedad, ¿verdad? Entonces vemos ahí la contraposición del derecho natural con el derecho de gente. Algunos lo aceptaron, pero llegó un momento en que también el derecho de gente, ¿verdad?, rechaza esa esclavitud. El derecho civil estaba integrado por todas aquellas reglas de derecho específicas de cada pueblo que imprimen sus propias características a cada legislación. Al hablar del ius civili, los jurisconsultos romanos se refieren a él como aquel que estaba reservado para los ciudadanos romanos y del cual no gozaban nunca los extranjeros, ¿verdad? Que eran los extranjeros que habían venido a radicar a Roma. En atención a la fuente de donde se derivan, el derecho puede ser divino o derecho civil, o derecho honorario o pretoriano. El primero, estamos hablando, el derecho civil se deriva de la costumbre y además estaba integrado por todas las disposiciones emitidas por los comicios y el concilio de la plebe, por los senados consultos, la jurisprudencia y las decisiones del emperador, es decir, que son fuentes de derecho civil, tanto la costumbre, la ley rogata, los plebiscitos, el senado consulto, la jurisprudencia y las constituciones imperiales. Todas estas disposiciones legales eran lo que ellos tenían en ese momento y que era fuente de derecho. Luego vemos el derecho civil y el derecho honorario. El derecho honorario es aquel emitido por los magistrados jurisdicentes, ¿verdad?, básicamente por los pretores en el ejercicio de sus funciones y plasmado en sus edictos. Los edictos, recuerden que eran las resoluciones que ellos emitían. Al realizar esta labor creadora de derecho, pues los magistrados no actuaban de forma caprichosa, generalmente partían del propio derecho civil, extendiendo su aplicación y en otros casos recurrían a los preceptos del derecho de gente, siguiendo el principio de equidad, o sea, adaptando la ley general al caso concreto, y es lo que nosotros hacemos. Nosotros contamos hoy en día con un derecho sustantivo y un derecho adjetivo. El derecho sustantivo contiene la norma, la conducta en la que puede encontrarse el hombre, y el derecho adjetivo son los procedimientos que se llevan a cabo para poder dar solución a los problemas y a los conflictos en los que se encuentran los ciudadanos. Como ya hemos señalado, la distinción entre derecho civil y derecho honorario se hizo innecesaria. Es decir, llegó un momento en que ya no había distinción entre el derecho civil y el derecho honorario, en época del emperador Adriano. Pero esto fue como consecuencia de la fusión del derecho civil y el derecho honorario, efectuada a través del edicto perpetuo. Por lo mismo, este dualismo dejó de existir en el derecho romano. Y luego vemos el derecho escrito y el derecho no escrito. Finalmente, los romanos también clasifican su derecho en derecho escrito y derecho no escrito. Será derecho escrito aquel que tiene autor cierto y que ha sido promulgado por el órgano correspondiente. Por ejemplo, en ese momento ellos tenían presente la ley Hortensia, la Constitución, las diferentes constituciones, ¿verdad?, que habían dado origen en esa época.
tanto, es decir, el edicto de Salvia, Juliano, etcétera. Todo eso, y el derecho no escrito, ellos se referían y se conformaban mediante el uso, por la costumbre. No importa que en un momento dado quede plasmado en un documento, ya que la medida había venido aplicándose de tal o cual forma únicamente por tradición y con anterioridad el hecho de que a merced de una disposición determinada queda escrita en un documento. Esto no es nuevo para nosotros, porque lo que nosotros también tenemos el derecho escrito y la costumbre. Aquí, en nuestra legislación, pues la costumbre se hace ley también, ¿verdad? Y nosotros podemos observar de que a través de la historia, ¿verdad? Los hechos que han venido cambiando la propia historia, está la conducta del hombre. Y ante la conducta del hombre, ¿verdad? Entonces, los legisladores han tenido que dar respuesta a esa conducta del hombre. Esa conducta del hombre puede ser un delito, puede ser, estamos por ejemplo en el siglo cibernético, la tecnología cada día avanza más, entonces nos vemos en la necesidad de regular esos delitos cibernéticos, esos delitos informáticos, ¿verdad? Que puede llegar una persona, por ejemplo, a tu casa y te roba la información, te introduce un virus a tu computador y te dañó toda la información. Esos son delitos nuevos que la era que estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Los contemplan y están siendo regulados por nuestros códigos procesal penal. Muchas gracias por su atención.